Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta que será la primera edición de nuestras charlas institucionales del año nuevo, del año 2021. Antes de empezar, les recordamos que al conectarse a esta conferencia están autorizando el tratamiento de sus datos personales, los cuales serán tratados de acuerdo con la ley 1581 de 2012 y a nuestra política de datos personales, la cual se puede consultar en www.cardioinfantil.org. De igual forma, les informamos que esta conferencia está siendo grabada y que el chat de para preguntas se encuentra habilitado en la barra de participantes. Les agradecemos dejar allí sus inquietudes y pues las intentaremos abordar a las que podamos al final de la sesión, durante la sesión. Entonces, sin más, doctor Denis, ¿qué tenemos para hoy? Gracias, doctor Juan Carlos Villar. Para mí es un honor el contar hoy con la participación como expositor de Óscar Franco, con la conferencia que aparece en la pantalla y que estamos esperando de verdad con mucha curiosidad y deseo de aprender. El doctor Óscar Franco es claramente una de las superestrellas de la medicina y de la epidemiología y de la salud pública mundial, orgullosamente colombiano. Desde hace 2 años es el director del Instituto de Medicina Social y Preventiva, un centro que tiene antecedentes claramente de élite en medicina social y preventiva en toda Europa, de la Universidad de Berna, en Suiza. Es profesor titular de Epidemiología y Salud Pública en la universidad y es profesor adjunto de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Erasmus en Rotterdam. Óscar tiene más de 700 artículos científicos publicados y un índice H de 91. Es decir, tiene 91 artículos citados por lo menos 91 veces y contando. Es médico de la Universidad Javeriana en Bogotá, donde tuve el inmenso placer de conocerlo. Me recordó que yo fui su profesor. Yo pensé que habíamos salido al tiempo, pero pues parece que soy como más viejo. Y luego realizó maestría, doctorado y postdoctorado en epidemiología y salud pública en la Universidad de Erasmus de Rotterdam y obtuvo una especialización clínica en salud pública en la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Trabajó allá y fue el director de la maestría de salud pública de la prestigiosa universidad. Después del 2012 al 18 trabajó como profesor titular de medicina en la Universidad de Erasmus de Rotterdam. Dirigió el grupo de investigación en enfermedad cardiovascular y el grupo de envejecimiento, y muchas de sus publicaciones y donde lo hemos conocido ha sido precisamente en esa área, en sus investigaciones. También fue el director científico del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud de Holanda. Realmente tenemos una superestrella con nosotros. Recibió el Premio Nacional de Salud Pública de Holanda, de los Países Bajos, en el 2005 y epidemiólogo del año 2020 en Europa en los Life Sciences Awards. Doctor Óscar, un placer y un privilegio volverlo a tener con nosotros. Adelante con su presentación. Doctor Denis, doctor Villar, muchas gracias a ustedes por tenerme aquí. Un saludo muy especial a todos los que nos acompañan. Un saludo para Héctor Medina, para Jaime Fernández, para María Elvira Sarta, que me invitaron. Y la verdad es que hace unos meses Héctor me invitó a dar esta charla y me dio este título, Los grandes errores en epidemiología cometidos durante la pandemia, y Héctor me dejó pensando. Porque la verdad a mí no me gusta hablar de errores, ni criticar a la gente, ni hablar mal de mis colegas. Generalmente, si al caso peco por diplomático, o como dirían en Colombia, de tibio. Sin embargo, hay errores de errores, y hay errores que no se pueden tapar.
Y en particular en esta pandemia, en el manejo epidemiológico de la pandemia, hay un error que vengo criticando desde marzo y que, como diríamos en Colombia, es como el papá de los errores, que resumen o sumariza todos los errores que se han cometido en epidemiología, que tiene nombre propio y que tiene un arquitecto. Esta es la figura con los casos diarios por millón de habitantes de Suecia, que hasta este momento lleva 500.000 de casos aproximadamente. Una figura no dice nada, entonces hay que ponerla en contexto. Miremos a la población de Suecia, cómo se compara con una población de Latinoamérica, por ejemplo, con Chile. Y si vemos en la pirámide poblacional, en Suecia hay mucho más gente de mayor edad, que es la gente que tiene mayor riesgo para complicaciones y mortalidad por COVID-19 también. Vamos a ver más allá qué más hay en Suecia. Suecia tiene, por ejemplo, el nivel más alto en Europa de hogares con una sola persona. De hecho, más del 50% de los hogares en Suecia están constituidos por una sola persona. En Colombia quizás sea el 10% o menos, pero es algo raro entender que la mitad de los hogares en un país sean de una sola persona. Si ustedes caminan por las calles de Estocolmo, una ciudad sueca, es posible que vean a gente hablando así. Generalmente guardan distancia, no se tocan mucho. Y si caminan por Barranquilla, por ejemplo, verían una imagen así. Entonces vemos que hay unas grandes diferencias socioculturales y de idiosincrasia en términos de Suecia comparado con países como el nuestro, como Colombia. Entonces vamos a ponerlo más en contexto con algo un poco más cercano. Suecia está aquí arriba, es uno de los países nórdicos. Sus vecinos Noruega y Finlandia están aquí al lado, comparten el mismo clima, tienen muy buenas políticas sociales, muy buen sistema de salud. Entonces comparemos a Suecia con Noruega y Finlandia, y aquí están las curvas. La población en Suecia son 10 millones de habitantes. En Finlandia y Noruega viven la mitad, 5 millones en cada una. Suecia tiene, como decíamos, 542.000 casos de COVID. Si a Finlandia y Noruega les fuera igual de mal que a Suecia, tendrían unos 250.000 más o menos. Tienen 41.000 y 60.000. Y esto es lo que ha venido pasando en Suecia. Y aquí hay una colección histórica de lo que ha venido pasando. Empezamos en febrero, cuando dijeron que el coronavirus no iba a llegar a Suecia. Luego pasaron a marzo, cuando dijeron que aquí en esta curva verde, en este piquito de aquí, dijeron, llegamos ya al pico, ya alcanzamos el pico. Para finales de marzo ya empezaron a hablar, que luego lo negaron, de la inmunidad de rebaño. Vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño en abril, dijeron. En abril dijeron que en mayo dijeron que en junio. ¿De dónde sacó la idea? Muy al principio de marzo, el Reino Unido y otros países como Holanda decidieron tomar unas medidas en las que era tratar de provocar la inmunidad de rebaño, que una proporción muy grande se infecte y que eso protege a los demás. A Suecia le pareció buena idea, aunque no lo quieren admitir oficialmente. Aquí, el 16 de junio, cuando estaban por aquí, en este pico, decían, ahora sí ya llegamos al pico. Luego vimos cómo siguió subiendo y luego el desastre de lo que fue mayo, junio, julio. El 12 de julio decía, no fue mal, pero fue porque nosotros nos estamos preparando en caso de que venga una segunda ola. Y si viene una segunda ola, nos va a ir seguramente mejor que a Noruega. Acá está la respuesta. Luego dijeron, y dice aquí el primer ministro el 21 de agosto y luego Anders Tegnell el 30 de agosto, que estaban en lo cierto y que habían hecho todo correctamente. Por aquí el 1 de septiembre dijeron que estaban preocupados de lo que estaba pasando en Noruega, porque Noruega empezó a subir, mientras que Suecia pues no se veía el mismo aumento después del verano porque los suecos estaban de vacaciones, estaban afuera, gozando del aire público o estaban en España o quién sabe o en Francia. Entonces dijeron, no, miren, Noruega hay una situación muy preocupante. Luego aquí, el 16 de octubre, cuando estamos en este pico muy similar a lo que tuvieron en junio, dijeron que no estaban en una segunda ola, que la segunda ola no existían. Dijeron lo mismo en octubre, para luego el 2 de noviembre decir que han perdido control y que su capacidad nacional ya está sobrepasada. Si lo comparamos en términos de muertes, aquí están las figuras. Creo que hablan por sí solas. Esto es Suecia, Finlandia y Noruega. Comparémoslo con otro país, un país que tiene menos recursos, tiene un peor sistema de salud, digamos, es cierto, tiene menor alcance. Y un país que ustedes mismos han criticado muchísimo, que es Colombia. ¿Cómo le va a Colombia comparado con Suecia? Esto es muertes diarias por millón de habitantes.
algo parecido. Si comparamos en distribución de números, es algo parecido, pero tenemos que tener en cuenta que pues, Colombia no tiene los mismos recursos ni el sistema de salud que tiene Suecia, ni tiene el 50% de los hogares con un solo habitante. Y además nos besamos y nos abrazamos todo el tiempo, ¿no? Miremos por casos diarios de habitantes. Esto es Colombia en rojo y en azul, van a ver a Suecia. Y aquí, el 19 de junio, a un medio de Colombia se le ocurrió la brillante idea de hacer un foro y de invitar a este señor a que hablara. Dice, líder epidemiólogo europeo le habla por primera vez a Colombia. Cuando yo leí esta noticia, yo reaccioné como Anders. Pensé, ¿por qué no en vez de hacer un foro, hacen un panel? Y les tengo el título para el panel. Se puede llamar ¿Cómo no manejar una gripeciña que no se transmite al dar la mano, desaparecerá mágicamente en el verano, se previene con estampitas y honestidad y se trata sacrificando al rebaño? Invitamos a otros 4 panelistas que podrían ser los fantásticos 4, de los cuales no voy a hablar porque no voy a hablar de políticos. De estos 5, uno es epidemiólogo, los otros 4 no. Entonces, 4 tienen excusas, el otro no. Lo podríamos invitar y tendríamos este panel. Ustedes podrían decir, quizás con esto ya podríamos invitar a otros 4 y podríamos hacer una película digna de Quentin Tarantino, porque podríamos invitar a estos 4 de donde yo creo que son realmente el origen de toda la situación que estamos viviendo y de todos los errores que hemos vivido. Y sería una película como algo así como Anders Tegnell y los odiosos 8. Y ya conocen las películas de Quentin Tarantino. Arrogancia, descaro, ineptitud, error, desastre, infamia o crimen, no sé. Tenemos que esperar a que todo pase y al final esperar a que se dicte sentencia. Y ojalá que se haga justicia, porque las decisiones que se han tomado han matado gente, han destruido familias, han destruido economía y han destruido muchas personas. Pero como les decía, a mí no me gusta hablar de errores y hay que esperar a ver qué pasa. Entonces, en vez de errores, vamos a hablar de lecciones. Lecciones que tenemos por aprender aún, a pesar de que sabíamos desde antes, durante la pandemia. Vamos a hablar de lo que yo llamo las 50 principales o el top 50. Y al final, si nos queda tiempo, comparto con ustedes lo que es mi top 5. Vamos a presentar estas top 50 en orden cronológico, pero para mí la primera es también la más importante. Si nos miramos en cuestión de términos de dónde salió el virus, se cree que es una pandemia, empezó como un brote, se volvió una epidemia, luego se volvió una pandemia y se cree que salió de China. Pero la palabra pandemia, ¿cuál es su origen? Viene del griego, básicamente significa una enfermedad de todo un pueblo, y ahí está, yo creo que es la lección más importante que debimos haber aprendido desde muy al principio de toda esta situación, y es que la pandemia es un problema de todos. Y la solución de la pandemia está en todos, sin divisiones de uribistas y petristas, o aquellos que se ponen máscaras y aquellos que se ponen no, o los que creen o no en el confinamiento. Es un problema de todos y la solución es de todos. Las pandemias como tal no tienen propietarios y lo que hemos visto hasta ahora es que mucha gente reclama ser el dueño de la pandemia. Los virólogos dicen es un virus, entonces es un problema para virólogos. Los epidemiólogos dicen es una epidemia, entonces es un problema de epidemiólogos. Por otro lado, salieron los neumólogos diciendo que este era un problema respiratorio y por lo tanto era un problema para neumólogos. Esto realmente lo que vemos es que es un fenómeno sociocultural que realmente no tiene dueños. Las pandemias tampoco son simplemente películas, como pensábamos que eran, porque como no habíamos vivido una, pensamos que eso era solo cuestión de Hollywood. Y vimos cómo hasta las peores películas se pueden hacer realidad. Tampoco son cuestiones de historia y pensamos que las pandemias ya habían pasado la historia. Y vemos que al ignorar la historia, o como lo puso más decentemente Hegel, que dice lo que la experiencia y la historia enseñan, es que los pueblos y los gobiernos jamás han aprendido algo de la historia, ni han actuado según las lecciones que hubieran tenido que sacarse de ella. Eso fue hace 200 años. 100 años después, un escritor irlandés, George Bernard Shaw, escribe, Hegel tenía razón cuando dijo que no podemos aprender de la historia, que el hombre no puede aprender nada de la historia. Y realmente lo que hemos visto es una repetición sin parar de la historia. A pesar de la mala memoria
tenemos registros que nos permiten recordar ciertas cosas, como por ejemplo mirar uno de los más grandes éxitos en la historia de la humanidad, que es el aumento de la expectativa de vida que pueden ver aquí. Un aumento en la expectativa de vida que ha sido básicamente casi impoluto y que hemos olvidado por qué se causó. Cada vez que preguntamos por qué se ha aumentado la expectativa de vida, la gente me dice los antibióticos, pero estos empezaron por aquí, o el bypass, o las estatinas, bypass por aquí, las estatinas por aquí. Se pueden ver, ya habíamos ganado la mitad de lo que se ganó en el siglo XX en términos de expectativa de vida. Y eso se debió a las reducciones de mortalidad infantil y materna, que fueron por el mejoramiento de las condiciones sanitarias, de la higiene y de la prevención, pilares que hemos completamente ignorado. Este aumento ocurrió casi, como decía, casi perfectamente, excepto por un bache muy grande que está aquí, que antes, cada vez que preguntaba, me decían que era la Primera Guerra Mundial o la Segunda, pero que por ahora yo creo que ustedes ya saben que fue la gripe española. Una gripe española que se llamó española gracias al poder de los medios, porque en esa época, en medio de la Primera Guerra Mundial, los periódicos de muchos países pues censuraban la noticia y no la reportaban. Y España, al estar imparcial prácticamente durante ese conflicto, sus medios sí reportaron las noticias. Aquí vemos una de las primeras, en mayo de 1918, acá una que habla sobre cuando el rey se enfermó, y aquí un boletín oficial extraordinario de Burgos que habla de cómo la infección se propaga por las gotitas de saliva, ventilen los hogares, lávense las manos, aire libre, agua y luz, cosas que se estaban diciendo en 1918. Aunque se llamó la gripe española, no empezó en España, empezó en Norteamérica. Y algunos creen, el paciente cero se creía que estaba en este fuerte, el fuerte Riley, en el estado de Kansas, donde se estaban entrenando los soldados cuando ya Estados Unidos ingresa en la Primera Guerra Mundial. Se creía que ese paciente cero era en marzo de 1918, un cocinero. Sin embargo, hay algunos registros que dicen que quizás algunos soldados en 1917 ya habían tenido algo similar. Quizás el virus estaba recorriendo la población de Norteamérica mucho antes. Y después, mirando más registros, se encuentra que los primeros casos ya detallados se encontraron en un periódico de un pueblo cerca, a unas millas de este fuerte, un pueblo que se llama o se llamaba Santa Fe, Kansas. Y el periódico, algo así como Alerta Bogotá, era el Monitor de Santa Fe. Y allí se registraron los primeros casos, más o menos entre enero y febrero de 1918. Este pueblo está aquí, este es el estado de Kansas. El pueblo al final del 1920 desapareció por la construcción del ferrocarril, el pueblo se mudó completamente, pero aquí queda un pueblo fantasma si algún día quieren pasar a conocer Santa Fe de Kansas. De allí pasó a Europa, Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, modificó lo que ocurrió y cómo terminó la Primera Guerra Mundial, y luego se distribuyó en la segunda parte de 1918 para afectar a muchos países y confirmando algo que vemos ahora y que pensamos que es nuevo por la globalización, pero que existía desde antes. Ahora es simplemente más rápido. A Colombia llegó, vemos el presidente Marco Fidel Suárez se encerró en su despacho para que más no lo afectara. Como escriben aquí que la epidemia tocó a todos los sectores de la sociedad, se ensañó con la población menos favorecida, desnudó las grandes carencias de inversión en salud pública, el mismo problema que vemos ahora. Esto es un titular de Cromos en manos del microbio. Políticos, inequidades, baja inversión de salud, prevención, la historia sin fin. No aprendimos nada de lo que ocurrió con la pandemia de 1918, tratamos de ponerla debajo del tapete y no invertimos en salud pública. La gripe española en total afectó a casi la mitad o más de la mitad de la población del mundo. En esa época 1.8 billones y mató entre 40 y 100 millones de personas, tanto o más que los dos grandes conflictos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial puestos juntos. Y entonces, ¿por qué no nos enseñan nada de esto en los colegios? La gripe española se considera como la más grande pandemia que hemos tenido, más grande que la peste negra o que la plaga de Justiniano o la plaga antonina. Y siempre la pregunta es, ¿tendremos otra pandemia de estos tamaños o es algo que ya se queda en la historia, es algo que ya no puede ocurrir? ¿Será el coronavirus esa nueva gran pandemia? Y lo que hemos visto es que nosotros crecimos tanto como especies, como seres humanos, que nos consideramos imbatibles y subestimamos nuestra vulnerabilidad y no nos preparamos
para la probabilidad de que una nueva pandemia pudiera golpear al planeta. Hace un año, empezando el año 2020, estábamos así, celebrando que llegaba un nuevo año. Sonaba interesante 2020. Estamos hablando de los problemas del glifosato, teníamos una nueva ministra de Ciencias y jamás nos imaginamos que dentro de todos los problemas que teníamos en ese momento no estábamos tan mal. Y la situación, pues, estaba mal, pero pues por lo menos nos podíamos abrazar, podíamos festejar. Y allí, mientras que estábamos celebrando el feliz año, el año nuevo en Colombia, a unos miles de kilómetros en la ciudad de Wuhan, una ciudad de 11 millones, estaba ocurriendo algo que nos confirmaría lo que temíamos, que es que un planeta es solamente uno solo y todos vivimos en ese planeta que es un solo hogar. Y allí estaba ocurriendo algo extraño, que él, un oftalmólogo, anunció a su grupo de amigos en el WhatsApp, como se llame ahora, Telegram, o en China es WeChat, anunció que había una cosa que estaba pasando, que había visto muchos casos con una neumonía que es parecido al SARS, y les digo que no fueran al mercado de comida de mar. Eso fue en diciembre 30. Ese mensaje se volvió viral. Esta es una replicación de ese mensaje. Las autoridades actuaron inmediatamente para censurarlo y le pidieron que no siguiera comunicando eso, lo suspendieron de su trabajo y pretendieron que las cosas continuaban. Este es un mapa de Wuhan dividido por el Yangtze, por el río Yangtze, y aquí está el hospital de Li Wenlian. Aquí, a 5 minutos, 10 minutos caminando, está el mercado de comida de mar. A 15, 20 minutos más está una estación de tren que se ve así se ve por dentro. Y esta es una foto del mercado de comida de mar. Y este es un menú de un restaurante de ese mercado, de donde se cree que salió el virus, porque la primera hipótesis fue que salió de un murciélago que pasó a un pangolín y del pangolín o de otra especie se adaptó mejor y pasó al ser humano. Ya hemos visto cómo con el tiempo la mayoría de las muestras de comidas de este mercado dieron negativo para el virus, por lo tanto se considera ahora el mercado como un punto de contagio y no el origen. Muy pronto entendimos que era importante no comer cosas raras. Eso yo creo que es una lección más que todo para mí, porque cada vez que iba a China me buscaba las cosas más raras para comérmelas. Bueno, ese no es el punto, pero sigamos. Entonces, el origen es aún desconocido. Hay muchas teorías, pero en febrero del 2020 se publicó el ancestro más cercano al virus que tenemos ahora, que venía de un murciélago y que luego cuando se miran en los récords se ve que ese mismo ancestro, exactamente el mismo, pero con otro nombre, el mismo grupo lo había publicado 4 años antes, en el año 2016, de una muestra que habían tomado de un incidente que ocurrió aquí al sur de China, en 1500 kilómetros de Wuhan, en la frontera con Laos y Vietnam. Allí 6 mineros tuvieron unos casos de neumonía similares al COVID-19, tuvieron cuidados intensivos y fallecieron. Tomaron la muestra, la llevaron al laboratorio, allí la guardaron aquí en el Instituto de Virología de Wuhan y se sabe que se estaban haciendo experimentos aquí y aquí también en los Centros de Disease Prevention and Control de Wuhan, experimentos de combinación de virus que se llaman virus quiméricos para evaluar la efectividad de las vacunas o cómo desarrollar mejor las vacunas o mirar cómo los virus evolucionan. Yo creo que es importante que aprendamos que las medidas de bioseguridad se tienen que mejorar en este tipo de laboratorios para evitar accidentes, porque no, si se confirma, porque ahora mismo se está investigando, no sería la primera vez que tengamos un accidente que se libere un virus que salga. De hecho, este tipo de accidentes ocurren frecuentemente. Así estábamos en Wuhan a final de año del 2019. Los casos están aumentando, los primeros casos registrados parece que fueron en noviembre. Sin embargo, en octubre se celebraron las Olimpiadas Militares y algunos de los atletas que fueron a estas Olimpiadas luego reportaron haber tenido síntomas similares, pero esto no se le hizo mayor seguimiento. Después de esa primera fase, ya el 30 de diciembre, viendo que las cosas se salían de la mano, el gobierno chino decidió anunciar que había unos casos de neumonía rara, cosa que encontré en los periódicos ya el 31 de diciembre y ya me empecé a preocupar, porque es muy importante estar pendiente de las noticias. Y cuando uno oye una noticia del gobierno chino que habla de que hay unas neumonías raras, que tienen unos comportamientos similares al SARS y que se está evaluando, generalmente es porque ya algo está pasando para que ellos lo estén comunicando. Li Wenlian enfermó
Eso me confirmó como él, que tenía 35 años y que se enfermó tanto, me confirmó y me hizo darme cuenta que pues todos somos vulnerables. Eso me confirmó la seriedad de la infección. Y ya pasamos a la segunda fase de lo que fue la epidemia en Wuhan, que es el periodo de Chunyun, que es la migración masiva más grande en el planeta, que ocurre cada año unas semanas antes y después del Año Nuevo Chino, que en el año 2020 era el año de la rata metálica, el 25 de enero. Mucha gente en China viaja a muchas partes y Wuhan está aquí en todo el corazón de China, uniendo Beijing con Hong Kong, uniendo Shanghai con Chengdu. Entonces por allí pasan muchos trenes, muchos aviones. De hecho, un total de 1.4 billones de viajes se hicieron, muchos por avión, por buses, y esto nos confirmó lo que conocimos desde muy al principio de la pandemia, y es que el virus no viaja solo. El virus viaja con la gente y es muy importante controlar el transporte. Muy pronto entendimos que era un coronavirus. Se publicó que era un coronavirus de la familia beta, parecido al SARS-CoV, y por eso se llamó SARS-CoV-2 posteriormente. También muy pronto vimos la secuencia genética del virus y eso permitió que muchas empresas empezaran a trabajar en desarrollar una vacuna, muchos laboratorios. También muy pronto entendimos que el mecanismo era a través de un receptor que ya conocíamos a los que trabajamos en medicina, que es el receptor ECA2, y vemos que esto me empezó a preocupar también, y aquí empezamos ya a trabajar en el tema de COVID-19. Esa fue la primera publicación que tuvimos, mirando si podría tener un impacto en la población con hipertensión arterial y con tratamientos. Esto también nos sugería ya que si miramos dónde están los receptores, ya podríamos entender que el virus iba a tener un efecto en varios lugares. Para esa época, un poco más tarde, salió esta publicación en Lancet, que vamos a hablar después, que hablaba de la hidroxicloroquina, que era de alto riesgo, pero que presentaba aquí un efecto protector del uso de los inhibidores de la ECA y de las estatinas, que nos dejaron pensando. Para esta época ya entendíamos que no era un virus respiratorio, sino que por la propia naturaleza de donde estaban los receptores, iba a ser un virus que también era vascular, gastrointestinal, neurológico y multisistémico. Entramos entonces en una fase en que los casos empezaron a subir y las autoridades chinas tomaron decisiones muy rápidas y decidieron cerrar a Wuhan, meterlos en cuarentena y poner un cordón sanitario. Esto fue una decisión muy difícil porque venía el Año Nuevo Chino, que es como la fecha más importante del año para los chinos. Cerraron a Wuhan y pasó una calle de Wuhan a ser así, a verse así. Y la gente se fue de las oficinas a vivir en sus apartamentos, que son apartamentos de 40, 70 metros cuadrados, que no son como en Suecia, que vive una sola persona, sino que viven varias personas. Y eso pronto demostró para las autoridades chinas que el virus se alojaba en casa y la transmisión principal, la principal fuente de transmisión estaba en el hogar. La gente lo traía la gente cercana, a los familiares, y así se pasaba. Y se detectaron muchos clústeres en familias desde muy temprano de la pandemia. Así que las autoridades chinas decidieron hacer una cosa diferente y le llamaron cuarentena centralizada. Además de eso, hasta ese momento el 4% de los fallecimientos era personal de salud y se dieron cuenta que era fundamental mantener la salud del personal de la salud. Mandaron 30,000 más personas, personal de salud, para que fueran a Wuhan a tratar de contribuir al problema que estaban viviendo, pero los mandaron muy bien equipados y entendieron que si se equipaba muy bien al personal de salud, no tenían que ocurrir infecciones ni muertes. De hecho, a partir de esta fecha no se registraron más muertes de personal de salud en Wuhan. Así hicieron la cuarentena centralizada. Lo que hicieron fue primero construir unos hospitales que pensamos eran unas fosas comunes, pero luego se vio que en 10 días construyeron 2 hospitales con capacidad para 2.600 personas. También nos demostró que si se invertía rápidamente en construir hospitales y en construir las cosas que se tenían que hacer para poder manejar el virus, es una inversión que se puede salvar después en la medida que se mejora la salud de la gente. También utilizaron infraestructura existente, hoteles, auditorios, y los habilitaron para poder poner allí a las personas que tenían sospecha o eran familiares o contactos muy cercanos de pacientes con coronavirus. Eso les permitió controlar ese contagio que estaba ocurriendo en la casa. Mientras tanto, el virus ya estaba pasando a Italia, a Irán, y llegó el 26 de febrero por primera vez a Brasil con un viajero que llegó a Sao Paulo de Italia en avión.
Luego siguieron con una cuarentena centralizada, además de una evaluación universal de síntomas, y básicamente nos demostraron que preparación y anticipación era su fuerte y es el fuerte para poder manejar la pandemia. Más allá, si han sido transparentes o no, es algo que no puedo juzgar, pero que es algo importante para poder manejar la pandemia y que no sabemos si realmente ha tenido lugar. Aquí vemos la velocidad de contagio, vemos cómo no actuaron rápidamente. Al principio dejaron pasar el periodo de migración y la fase temprana y iba el virus avanzando. Pero apenas metieron las medidas fuertes como la cuarentena y el cordón sanitario, vemos aquí una disminución inmediata y eso les permitió controlar la epidemia. Esto nos recuerda que los aislamientos per se sí sirven, pero no son indispensables. Si se actúa temprano, no se necesita el aislamiento, no se necesita la cuarentena. Esas son medidas drásticas que se utilizan únicamente cuando las cosas están saliendo de la mano. Pero también es muy importante, y también eso nos lo demostró lo que hicieron en Wuhan, es que las cuarentenas se tienen que organizar muy bien, se tiene que pensar muy bien, se tienen que evaluar continuamente y se tienen que adaptar en la medida en que la población va requiriendo una cosa o la otra. Muchas cosas aprendimos de China, vimos cómo el distanciamiento físico era fundamental, un virus que viaja tan rápido, era fundamental cortar la velocidad y vimos cómo si se mantenía un distanciamiento se disminuía la exposición y se disminuía la transmisión también. Entonces eso también lo aprendimos rápidamente. Aprendimos también de China lo que realmente es importante para los seres humanos, que lo que yo llamo la fórmula CCCPI, o en otras palabras, chanclas, café, casa, pijama e internet, porque eso fue lo que era más importante en el momento en que entramos todos en el confinamiento. También aprendimos de China algo tan sencillo como un jabón y la higiene eran fundamentales. Vimos cómo en China se controlaba la epidemia y en los demás países las cosas se salían de la mano. ¿Por qué? Primero, nadie estaba preparado. De segundo, ¿cómo es posible si ya teníamos la idea más o menos de esa experiencia de lo que estaba pasando? Ya sabíamos qué infección era, ya sabíamos los mecanismos, sabíamos que se distribuía por vuelos, sabíamos que lo esencial era hacer pruebas, rastreo, aislamiento y actuar con rapidez, hacer el distanciamiento físico, la higiene. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué no se tomaron otro tipo de medidas mucho más temprano sin que tuviéramos que llegar a un confinamiento, una cuarentena interminable para todas las personas? Y así estaba pasando. Aumentaron los casos en Europa, en Colombia las cosas empezaron a aumentar. El primer caso en Colombia empezó en febrero. Y más o menos el 9 de marzo me contactaron del Tiempo para dar una entrevista acerca de lo que estaba ocurriendo en Suiza. Más o menos esta era la situación en Suiza, mientras que en Colombia pues los casos no habían aumentado tanto. En esa época pues no quería hablar demasiado con los medios, no me gusta casi la interacción con los medios, les tengo mucho respeto y me parece fundamental, pero no me gusta hacer centro de atención ni estar en las cámaras ni estas cosas que estamos haciendo hoy. Y en esa entrevista yo le hablaba al periodista que la pregunta no es si nos va a dar, sino la pregunta es cuándo, porque esto ya está fuera de control. Ahí me di cuenta también que era importante que todos tomáramos cierto tipo de responsabilidad y cierto tipo de acción. Dentro de mi punto de vista como científico y director de un instituto, pensé, pues vamos a tratar de hacer programas de investigación para poder ayudar a la gente. Vamos a hacer proyectos de investigación para que se publiquen y que salgan publicados y así podremos colaborar. Pero lo que es clave es que en una pandemia, ser un problema de todos, todos podemos contribuir y es muy importante que actuemos. El 11 de marzo me fui para Holanda y al llegar a Holanda me encontré que una amiga había dado COVID-19 positivo con la que había tenido un almuerzo el día anterior, así que me tuve que aislar en mi ático. Este es el ático donde me tuve que aislar por 10 días. Allí me aislé, tuve mucho tiempo para pensar, tuve tiempo para mirar qué tenía en el ático y me encontré esto que es en enero, cuando sabía que la pandemia podría venir, empecé a prepararme y me empecé a preparar para lo peor. Entonces compré un radio, acá está un filtro de agua, estas son comidas que duran como 4 o 5 años. Yo sé que pensarán que soy exagerado, pero bueno, me preparé para lo peor. Lo peor, sin embargo, también puede traer sorpresas porque allí me encontré con las papas Pringles, cosas que no las había probado antes, nunca me habían gustado, pero las compré porque duran bastante, las que comía yo hasta esa época son papas frescas, entonces compré estas Pringles que duran mucho y bueno, en fin, ahora me gustan las papas Pringles, pero sigamos hablando. Para esa época, viendo en redes sociales
como escribo aquí, después de leer tanta tontería como médico epidemiólogo, siento la responsabilidad de compartir alguna información con ustedes. Por favor, no crean todo lo que leen y pretendan ser expertos porque leyeron una nota. Mentiras, falsas aseveraciones y apatía solo van a empeorar la situación. Y así empecé a escribir en Facebook, además de hacer los proyectos de investigación, porque me encontré en las redes sociales con un nivel de desinformación enorme. A mí las redes sociales no me gustan. No me gusta escribir ni publicar en redes sociales, pero lo vi como una misión o como un compromiso que teníamos y una responsabilidad que tenía de comunicarme con la gente. Cuando empecé a escribir, entonces, me contactaron también de un canal de televisión y junto con el doctor Pérez de Colombia empezamos un programa del coronavirus que era unos minutos todos los días, luego 3 veces a la semana. Y así seguimos tratando de comunicarnos con la gente, no solamente a través de proyectos de investigación, sino también a través de los medios, porque es fundamental, es algo que tenemos que aprender, que es esencial interactuar con todos en términos y en medios asequibles para la gente. Empezamos a hacer infográficos gracias a voluntarios en Facebook que me ayudaron para poner información de la forma más sencilla posible y en español porque la mayoría de la información venía en inglés. Y vimos cómo para esa época también, preocupado por la situación en Colombia, en marzo 13, marzo 14, empezamos a trabajar en unos modelos de proyección, lo que sería mi primera publicación en español con colaboradores de la Universidad de Antioquia, Javeriana y Fuchs. Hicimos unas proyecciones de qué podría pasar en un mes si Colombia seguía sin tomar ningún tipo de decisión. Posteriormente, el presidente Iván Duque declaró la cuarentena. Lo que nos confirma que más allá de la ciencia, no somos nosotros los que tomamos las decisiones, pero son los políticos. Y lo que hemos aprendido en todo el mundo de los políticos y de los que toman decisiones es el que duda o el que se arrebata sin preparación, mata. Esto nos dejó pensando muchísimo también acerca de esos impactos que podría tener la pandemia en cosas que nadie estaba hablando en ese momento, como el estrés, la depresión, la salud mental, la desinformación, que era la pandemia aún más grande que el coronavirus y que sigue creciendo, y las poblaciones vulnerables como los indígenas, las personas, los migrantes, que ahora no pueden recibir vacunas, personas con discapacidad, población carcelaria, etcétera. Todo esto nos preocupó muchísimo y empezamos a tratar de llamar la atención de que esta gente, de que estas personas y que la sociedad en general necesitaba ayuda porque una pandemia, como decíamos, es un problema de todos, es un fenómeno sociocultural y que afecta principalmente a los más pobres y a los más vulnerables. Más o menos para esa época, en mayo, salió este artículo donde decía que la tecnología 5G podría transmitir el coronavirus y empezaron a quemar torres en todas partes. Los autores dijeron, cuando miran el artículo van a ver, ellos dicen que esto ocurre de esta forma. Acá están las torres, acá están las ondas, entran en las células y por arte de magia sale COVID-19. Si no quedan convencidos, entonces los autores pusieron unas ecuaciones bastante complicadas, que yo creo que ellos ni entienden, para tratar de, con esas ecuaciones, decir que ese era el mecanismo, como las ondas 5G afectaban o producían el coronavirus. También por esa época salió un libro en el que decía que el coronavirus había llegado en un meteorito. Vimos una gran cantidad de noticias de este tipo de cosas que se volvieron cadenas de WhatsApp, que la tía Pepita y Conchita iban repartiendo, que cada vez me llegaban a mí y lo único que yo veía era que la desinformación, por más de que nosotros tratábamos de hacer investigación, por más de que yo trataba de escribir información, lo único que hacía la desinformación era crecer y crecer y yo repita y repita. Este artículo fue elegido como el peor artículo del 2020 y si hay una elección del peor libro del 2020, yo creo que es este libro. Para esa época ya hablábamos de que podría venir una segunda ola. La gente pensaba que esto no podría ocurrir, pero si ya lo habíamos visto en varias pandemias, que las segundas olas pueden regresar. Pero la gente lo miraba con mucho escepticismo. Lo mismo con el clima caliente. Había gente que decía que a Miami nunca iba a llegar porque era demasiado caliente. Esto nos respondió también tempranamente Irán, porque vimos cómo después del año nuevo persa aumentaron los casos en Irán. Luego se hizo una reapertura demasiado rápida para ver otro aumento en Irán, cuando la temperatura promedio era 37 a 40 grados, para luego continuar aumentando a 14 grados de temperatura y ahora vemos cómo está la situación en Irán con una temperatura promedio de 10 grados. Lo que vemos es que las condiciones atmosféricas en total no afectan demasiado ni determinan las olas.
quizás determinan el comportamiento de la gente que determinan las olas. El virus está en permanente cambio y mutación. Los virus mutan, son los cambios esos que se llaman mutaciones. La variante original fue reemplazada por una variante detectada en el norte de Italia, la variante G614, que ya reemplazó a la variante D, que era la original de Wuhan, una variante que es más infecciosa. Tenemos que entender que el virus viaja, el virus cambia, el virus cobra ventaja y el virus muta. Y si estamos estáticos, el virus nos va a ganar porque el virus es muy dinámico. Vimos como ministro de Salud hablaba de que el virus iba a ser más buena persona. Me preguntan muchas veces eso y mucha gente estaba haciendo ese tipo de argumentos hace 3 o 4 meses, que el virus estaba mutando para hacerse menos letal, que se estaba haciendo más buena gente. Imagínense que ustedes tienen un Ferrari y están en una autopista de 7 carriles y ustedes van rápido. No hay tráfico, no hay ningún otro carro. Ustedes frenan o aceleran más. Luego se dan cuenta que no hay policías de tráfico. Ustedes frenan o aceleran más. El virus no tiene ninguna necesidad de estar haciéndose más buena gente. Y los virus sí se hacen más buena gente con el tiempo, pero eso toma tiempo. Vimos cómo pasaron las desescaladas que se hicieron quizás a la carrera, aquí en España y en Suiza cuando se estaban controlando las cosas, se hizo por fases, pero sin demasiado control, se entró otra vez en la confianza, volvieron las fiestas en el verano en Europa, volvió el virus a esparcirse por todas partes. Entonces, ¿son olas del virus o son olas de nosotros mismos? Estas son las curvas de aprendizaje. Se comportan muy similar a las curvas del virus. Aprendemos que es importante comportarnos bien cuando las cosas están más o menos controladas, olvidamos todas las medidas, las volvemos a aprender, etc. Las olas no están determinadas por el virus, sino por los políticos y por el comportamiento de toda la población. Si bajamos la guardia, el virus vuelve. Y vimos cómo, por esa confianza que le dimos al virus, por ese espacio que le dimos al virus, ahora hemos visto que hay varias nuevas variantes, hay varias mutaciones y nuevas variantes que han aparecido en Gran Bretaña, han aparecido en Manaus, en Sudáfrica, 3 nuevas en Estados Unidos y vemos un ejercicio de evolución en vivo con una convergencia fenotípica para facilitar la actividad del virus y hacer lo que se pueda esparcir de una forma más fácil. En Colombia estamos así. No sé si ustedes todavía dudan que hay una segunda ola. Aquí estamos el número de pruebas realizadas. Llegamos al pico máximo del número de pruebas realizadas en agosto. Desde entonces la capacidad bajó y ahora, hasta ahora, está volviendo a aumentar. No entiendo por qué. Si miramos la cantidad de positivos, el porcentaje de positivos de las pruebas que se hacen, en Colombia ha estado fluctuando entre el 15 a superior del 30%. La Organización Mundial de la Salud nos decía desde muy temprano que era fundamental mantenerlo, un porcentaje de positividad por debajo del 5% para poder controlar la epidemia. Si está por encima, quiere decir que no se están haciendo suficientes pruebas ni se está controlando el virus lo suficiente. Yo creo que una figura habla lo suficiente. Esta es la situación mundial. Estados Unidos sigue liderando, Colombia está en el puesto 12, tenemos casi 100 millones de casos, más de 2 millones de muertes. Para terminar, ¿soluciones? ¿Podremos tener soluciones? Se habló mucho de la inmunidad de grupo, hablamos de la inmunidad de grupo, de rebaño, que quiere decir que un porcentaje, si se infecta, protege a los demás. Eso se creyó para el COVID-19 que sería un 60%. A pesar de lo que se vivió en marzo y abril en Nueva York, llegó a no más de 20%. La primera ciudad que llegó a más del 60% fue la ciudad de Manaus, en el estado de Amazonas, en Brasil. Se cree que para junio tenía más o menos 66, 76%. Entonces, dirían ustedes, están protegidos, tendrán la inmunidad de rebaño. Este fue el precio que tuvieron que pagar para llegar a ese 66, 76%. Y esto es lo que están viviendo ahora mismo, y esto sigue aumentando en Manaus. Y más o menos se calcula que el 60, 70% de las personas están infectadas. Lo que estamos viendo es que no entendimos lo suficiente la inmunidad o estas variantes nos están ganando la batalla. Y lo que es muy claro es que la inmunidad de grupo por infección no puede ser una opción. O como diría otro líder famoso de cómo manejar el coronavirus,
Esto básicamente, la inmunidad de rebaño por infección es un autosuicidio colectivo. Hay formas más seguras de llegar a la inmunidad de grupo, generalmente es como se ha hecho históricamente, que es la vacuna. Y la vacuna normalmente demoraba unos 10 años en promedio para desarrollarse, pero hemos visto que la tecnología nos ha permitido tener ahora mismo 8 vacunas que ya están permitidas, que están parcialmente permitidas, autorizadas, y 20 que están en la fase final. Hay 4 que se están administrando ya, la de AstraZeneca, la de Moderna, Pfizer, Gamaleya, y ahora mismo lo que hemos visto, sin embargo, es una inequidad enorme, porque mientras que hay 50 o 40 millones de dosis que se han aplicado en los países más ricos, en los países más pobres no llegan ni a los 100 ni a los 150. Además de eso, tenemos que tener en cuenta cuando tengamos un programa de vacunación, no solo la distribución y que llegue a la gente que lo necesita y a todas las personas en el mundo que lo necesitan, sino que se necesita confianza y voluntad de parte de la gente. Y si miramos en esta población, aquí, por ejemplo, en Francia, casi el 50% cree que no, o teme la vacuna o no se quiere vacunar. En Sudáfrica es el 57%, por ejemplo. En México casi el 50%. Hasta ahora lo que hemos visto es Israel es el que va a mayor velocidad, con Dinamarca, España, Francia también aumentando. La cantidad de gente que ha vacunado a Israel llega ahora hasta el 28% de la población en Israel ha tenido alguna dosis. Le sigue, por ejemplo, está Estados Unidos con 4%, Reino Unido con 7%. Y lo que vemos en términos de millones de dosis que se han administrado, casi 18 millones a día de hoy en los Estados Unidos y en el Reino Unido 5.4. Del tratamiento podríamos hablar muchísimo, se ha dicho demasiado, sin embargo, el mismo consejo permanece. El tratamiento principal es prueba, rastrea y aísla. Se ha estudiado muchísimo antivirales, antiinflamatorios, la dexametasona, el Actenra, el anakinra, de la hidroxicloroquina se ha dicho mucho, se ha hipotetizado sobre el fenofibrato. Se ha confundido mucho con la ivermectina. Un estudio de unos investigadores australianos escribieron de FDA Approved Drug, que algunos interpretaron que ya estaba aprobado por la FDA, pero no, eso no es lo que querían decir. Eso fue un estudio in vitro y eso lo utilizaron para dar ivermectina y ahora mismo pues no tenemos estudios que realmente respalden el uso de la ivermectina. Luego Donald Trump se infectó, le dieron un cóctel de anticuerpos monoclonales que funciona, pero que no sabemos si va a funcionar también con las nuevas variantes. Y durante todo este tiempo tuvimos el gran escándalo del 2020, que fue el escándalo del Surgisphere. Surgisphere es una empresa y en colaboración con los investigadores de Harvard escribieron unos artículos en Lancet y en New England Journal que tuvieron que retractar. No fue el único, otros estudios con hidroxicloroquina también fueron retractados y vemos aquí la causa, escriben los autores sobre el artículo de New England Journal, porque los autores no le dieron a todos los otros autores acceso a los datos o a la información. Yo no entiendo cómo pueden publicar un artículo sin conocer a los otros autores o sin conocer los datos. Yo creo que una lección que nos deja aquí que es muy importante conocer a tus coautores. No solamente eso, sino que ellos también escribieron un artículo sobre la ivermectina, que lo publicaron como una preimpresión y retractaron como 2 semanas después, pero se quedó ahí. Y eso nos habla del peligro de los preprints, de las preimpresiones, que incluso con la retracción puede que el daño ya está hecho. Muchos gobiernos en Latinoamérica están utilizando este artículo como referencia, a pesar de que ya no está publicado, nunca se publicó, además de preimpresión. También vimos otro artículo de Lanas, una investigación en 4 personas que decía que las máscaras no funcionan, en 4 personas. Lo que nos recuerda que es independiente del tipo de revista, independiente de la afiliación, es muy importante mirar con un pensamiento muy crítico la investigación que se está publicando. Y para terminar, este artículo que salió que dijo que la clave para prevenir el COVID eran unos amuletos de jade. Otro artículo retractado y ustedes ya pensarán sobre el jade lo que ustedes quieran pensar. Nos quedan medidas no farmacológicas como restricciones, relajamientos, confinamientos zonales, dinámicos. Y lo que es muy importante es que la clave es prepararnos en términos de nuestro estilo de vida, de nuestro comportamiento. Esa es la clave principal para poder prevenir que tengamos peores complicaciones o peores desenlaces con el COVID-19. Ya para terminar, hablo de
de las cosas positivas que a mí personalmente, el top 5 que me ha dejado esta pandemia, y ese top 5 es más tiempo para hacer otras cosas, para descansar, para leer. La verdad no he descansado mucho, he estado trabajando muchísimo, pero he tenido mucha oportunidad de estar con mi hijo, con mi familia, con mi esposa. He visto mucha solidaridad. También en la comunidad científica, todo el mundo volcado hacia el coronavirus, mucho tiempo para reflexión de valorar las cosas que son importantes, esos abrazos que antes nos dábamos y que ya no podemos, y que pues que las redes sociales son importantes para la comunicación, pero más allá de eso, pues no tienen una gran importancia. Importancia tienen trabajos como el que ustedes hacen mirando a los pacientes y ayudando a las familias y poder estar ahí para poder ayudarlos con su salud. Importancia tienen la familia y los amigos. Yo creo que eso es algo que me deja, y también me deja muchos nuevos amigos. Con el tiempo, espero y estoy seguro que esto va a pasar. Durará otro tiempo más, esto no es tan sencillo, pero va a pasar. Ahora mismo estamos así, y espero que en el futuro estemos en un espíritu mucho más solidario y entendiendo que si no trabajamos juntos no vamos a poder resolver la verdadera crisis que estamos viviendo, que no es la pandemia, sino que es la crisis climática y la crisis ambiental y los problemas de salud planetaria que estamos viviendo. Muchas gracias. Doctor Franco, muchísimas gracias por llevarnos de la mano por este recuento cronológico lleno de reflexiones y que se han puntualizado en estos 50 mensajitos en rojo que nos han... yo diría que una conferencia uno lo puede interesar, que hay otras que lo... Perdón. Me está pasando un avión por encima, perdón. Ahí va el virus. Sí. Ahí debe ir, sí. Que hay conferencias que lo pueden a uno interesar, otras que lo atrapan, otras que lo hacen concentrar, otras que lo conmueven, y hay la de hoy, que yo creo que recogió todas esas cosas, y estoy seguro que estoy hablando a nombre de todo el auditorio. Entonces, muy agradecidos por habernos hecho este recuento y dejarnos estas lecciones. Bueno, mi deber es canalizar algunas preguntas del público, más las que pueda uno personalmente tener. Aquí tengo unas 4 o 5 preguntas que vamos a escoger, todas de tipo general. Tal vez yendo de la parte más final hacia la parte inicial de la presentación. Una pregunta tiene que ver con la integridad científica y con la labor científica, donde la parte de las vacunas resultó mucho más nutrida, mucho más exitosa, mucho más rápida, pero la parte de los tratamientos no tiene esa dinámica, y pues hay más pruebas, digamos, fallidas de tratamientos, tal vez con la excepción de la dexametasona y algunos anticuerpos que pueden resultar confirmados como tratamientos efectivos. Entonces, nos puede comentar sus impresiones sobre esa discordancia entre la búsqueda de la vacuna versus la búsqueda de tratamientos. Hace un año, hace 6 meses, yo pensaba, cuando me preguntaban qué vamos a tener primero, tratamiento o vacuna, yo pensé tratamiento. Lo que hemos visto en términos del desarrollo de las vacunas es increíble. Tenemos que entender que ya estaban trabajando hacia unas vacunas en contra de los primos del coronavirus, del MERS y del SARS. Entonces ya tenían unos modelos avanzados, y cuando llega este nuevo virus, ya tienen el código genético muy temprano en enero. Entonces empiezan todos los laboratorios a trabajar, y eran unas modificaciones pequeñas que tenían que hacer, especialmente los laboratorios que estaban trabajando con la tecnología RNA, que yo creo que va a significar una revolución en la medicina a largo plazo.
Entonces, sí hemos tenido muchos fracasos con tratamientos, hay muchos tratamientos que se han dicho, empezando con la hidroxicloroquina, ahora tenemos el tsunami de ivermectina, en fin, muchos tratamientos que se han mencionado y muchos tratamientos que dicen que funcionan, luego se evalúan y no funcionan, demuestran que no funcionan. Yo creo que lo normal, más o menos, se demora lo mismo en desarrollar un medicamento como en desarrollar una vacuna, en promedio son 10 años. Entonces, yo creo que más que el fracaso del medicamento es el éxito de las vacunas. Es un milagro. Tenemos congelada la imagen. Ya. Sí. Ya había terminado. Dije Okay. que más que el fracaso del medicamento, el éxito de las vacunas es lo que resalto. Ok, perfecto. Bueno, otra pregunta tiene que ver, realmente estoy tratando de mezclar 2-3 preguntas acá sobre la vacunación y pues sobre la discordancia, para decirlo de una manera políticamente correcta, entre la población y la disponibilidad de vacunas en diferentes países. Entonces, frente a eso, en un país como Colombia, ante una inminencia de posible escasez, ¿qué opinas sobre proceder a la vacunación? En Colombia, usted sabe, bueno, y seguramente en otros países se pusieron grupos, fases, etapas para hacer la vacunación. Pero la pregunta específica tiene que ver con las personas que ya estuvieron expuestas al virus. Se pedirían, por ejemplo, anticuerpos para proceder a vacunar a quienes no han estado en contacto. ¿Qué hacer con las personas que ya tuvieron exposición, que por ejemplo en Colombia pueden llegar a una tercera parte de la población? Similar a lo que vimos en Manaus, como el 60-70%, casi 2/3 partes de la población estuvo expuesta al virus y ahora mismo están infectados otra vez. Entonces, la respuesta para las personas que han estado infectadas es que no le den confianza al virus y si pueden, traten de vacunarse, porque no sabemos con las nuevas variantes si los anticuerpos, primero no sabemos si desarrollaron anticuerpos y segundo no sabemos si los anticuerpos que desarrollaron los van a proteger contra las nuevas variantes. Entonces es mejor vacunarse. Perfecto. Preguntas sobre los niños. Aquí hay un saludo del doctor Jaime Fernández. Muchas gracias, Jaime. Personal y directo. También, entre otras cosas, aprovecho para destacar, en la presentación del doctor Denis no se dijo una virtud del doctor Franco, que era bueno, nos lo mostró con el ático, la del masoquismo, la de la capacidad para sufrir, pero esa venía entrenada seguramente por ser seguidor, como es suscrito del Atlético Bucaramanga. Entonces, pues esa virtud la compartimos. Entonces, el doctor Jaime Fernández, también Bumangués, manda un saludo y pregunta por lo de los niños, sobre los cierres escolares y digamos, lo que se puede aprender en diferentes países del mundo sobre la apertura escolar versus el cierre y este tipo de cosas. Lo que hemos visto hasta ahora, y es también una de las pocas cosas que se resaltan que pueden ser positivas, es que los niños no se ven afectados con tanta severidad ni en tanto nivel como los adultos o las personas mayores. Esto empieza a cuestionarse con la situación de Gran Bretaña con la nueva variante a finales del año pasado. Aquí en Holanda se cerraron los colegios temprano, precisamente porque hubo un número de brotes en colegios de escuelas primarias que se creen que pudieron ser relacionados con la nueva variante inglesa. Entonces, esto nos ha puesto en una pregunta de si los niños con estas nuevas variantes se pueden afectar más o no. Lo que hemos visto hasta ahora es que parece que la distribución por edad no ha cambiado, sino que ha aumentado los números de personas que se han infectado. Entonces es posible que lo que estamos viendo de esos brotes en los colegios que se vieron a finales del año pasado sea más que todo por el aumento general de los casos de infección y no porque el virus se esté comportando de una manera diferente y que esté afectando más a los niños. Sin embargo, por ahora no podemos confirmar eso hasta que no veamos en las próximas semanas cómo continúa el desarrollo. Aquí los colegios se cerraron el 12 de diciembre y van a seguir cerrados yo creo que hasta febrero o marzo
hasta que no sepamos si esta nueva variante afecta a los niños. Muy bien. Quiero también transmitir la felicitación y el saludo del doctor Juan Gabriel Sendales, director de la Fundación Cardioinfantil, quien lo felicita por la excelente conferencia y quiere preguntarle que con estas reflexiones tan interesantes, si usted recomendaría un replanteamiento del modelo de salud pública basado en todas estas reflexiones para una nueva situación como esta o incluso para prepararse para una tercera oleada. Sí, yo creo que la anticipación y la preparación son las claves. Es muy importante no politizar la salud, es muy importante no economizar la salud, entender que la salud depende de todos y en el momento de pandemia es como una cadena, el eslabón más débil es el que rompe la cadena. Entonces, si tenemos eslabones que no reciben tratamiento, que no tienen acceso a salud, vamos a ver problemas en la sociedad. Yo creo que tenemos que replantear el cuidado clínico y la medicina en general y hacer una medicina que sea mucho más preventiva, con más políticas de salud pública, con mejoramiento en las condiciones de vida de la gente y más enfocada a mejoramientos de comportamiento y estilos de vida hacia un futuro, porque estamos creciendo, no tenemos recursos infinitos y vivimos en un planeta, vivimos en un hogar que tiene también recursos finitos y que tenemos que vivir de una manera sostenible. Entonces yo creo que tenemos que replantear por completo la educación, el tratamiento y el cuidado de los pacientes. Bueno, hablando de esta parte de que estamos en un solo hogar, ¿qué importancia o qué modificación, qué implicaciones podría tener la demostración o no? Aquí un par de personas están asegurando que eso está perfectamente demostrado, la transmisión por aerosoles de la epidemia. ¿Implicaría alguna modificación adicional? Sí, yo creo que es bastante curioso cuando se lee ese archivo de Burgos en 1918, en el que se describía esa transmisión por aerosoles y que recomendaba mantener los lugares ventilados, y nosotros nos tomamos 6 meses en ponernos de acuerdo que había una transmisión por aerosoles, de que se hiciera oficial y entender que el uso del tapabocas era fundamental y la ventilación de los lugares cerrados y cómo se comunicaba dentro de la casa. No entiendo por qué tomó tanto tiempo cuando ya lo sabíamos a través de la historia. Creo que lo que sabemos en términos de la transmisión por aerosoles permanece, continúa, es lo que se ha visto. También se consideró las superficies, hemos visto que la transmisión tal vez por superficies es menor, no hace falta lavarse con alcohol o tomar duchas en alcohol o limpiar todo el tiempo las horas de los zapatos y la ropa, etcétera, como se hacía antes. Es algo que hemos visto que a través de superficies es menor, pero por los aerosoles es lo que hemos visto que es lo principal, y la dispersión y la ventilación juegan un papel súper importante y esos son los que determinan la transmisión. Bueno, doctor Franco, un par de preguntas más de pronto, para no abusar tampoco de su presencia. No hay problema, no hay problema. Aquí se está moviendo la velocidad en las preguntas. Bueno, la salud pública no se debiera politizar, sin embargo, hay cosas en donde tiene que ver al final la política. ¿Qué opina usted? Esa es una introducción a la pregunta del colega que dice, bueno, ¿qué opina usted sobre la inequidad a nivel internacional en la distribución de vacunas y las decisiones? Yo le agregaría el papel de la OMS en esta situación de la distribución, lo de la estrategia de COVAX y estas cosas. Es una catástrofe ética y moral que estamos viviendo, como dijo el mismo director de la Organización Mundial de la Salud. Hay cosas en las que estoy de acuerdo con los que él hace y otras cosas que no. También tenemos que entender que es una institución que está condicionada a las influencias y a las decisiones políticas de los estados. Entonces no tiene tanta independencia como debería tener para poder proteger la salud pública. Sin embargo, han hecho todo lo posible y he visto el trabajo que han hecho la Organización Mundial de la Salud. Han sido claros y transparentes dentro de lo que han podido y han hecho, como digo, lo posible. Lo que estamos viendo es una injusticia en que los ricos se están vacunando, pero los países
con menos recursos no han visto todavía una dosis. Y yo creo que eso es algo que tenemos que empezar como humanidad, porque hasta que todos los habitantes del planeta no estén protegidos para el virus, no vamos a poder controlar la pandemia. Muy bien. Por aquí en la lectura rápida hay varias preguntas. Hay varios saludos personales para el doctor, varias felicitaciones. Muchas gracias. Por todas por los contenidos y las formas y por decir varias verdades también. Hay una pregunta de un estudiante mío que le voy por esa razón le voy a dar la prelación. Sobre el ejemplo de Manaus, me reservo el nombre, ¿no? Sobre el ejemplo de Manaus, surgen muchas dudas sobre la efectividad a largo plazo de una vacuna para alcanzar una inmunidad, con el comentario que usted hizo de la inmunidad de rebaño. Entonces, ante la falta de información adicional y la esperanza de acabar con la epidemia, ¿cómo se debería manejar esto? ¿Cómo cambiar las dinámicas sociales en ante esta posibilidad de la reinfección y todas estas cosas? Sí, las vacunas son una parte de la solución, más no la solución de la pandemia. Yo hablo de las vacunas, es como cuando está uno en el Titanic y se enfoca a que todo lo que lo va a salvar son esos botes que se tomaron de auxilio que no alcanzaban para todos. Es más o menos lo mismo con las vacunas. Lo que Manaus nos está mostrando es que no entendemos aún la duración de la inmunidad del virus y no tenemos todavía una comprensión completa de cómo la inmunidad de la vacuna va a funcionar. Es algo que se tiene que todavía esperar tiempo porque la vacuna apenas lleva algunos meses. Lo bueno es que tenemos una vacuna efectiva. Así dure apenas unos meses, se puede volver a poner. Y mejor se pone una vacuna varias veces que ponerse una infección. Entonces tenemos parte de la solución, pero no podemos depender de la vacuna porque no sabemos cuándo nos va a llegar a todos. Así que es fundamental ahora mismo hacer el distanciamiento físico, llevar el tapabocas, la higiene, las medidas básicas que hemos hablado de salud pública y de prevención se tienen que, más que nunca, fortalecer, porque vemos que este virus es bastante dinámico y hay par de variantes super COVID que están circulando ya mismo. Muy bien. Aquí hay otra pregunta que no vemos, un ángulo que no se ha tocado, sobre si se considera que la interacción humana con las otras especies es fuente de epidemias, recogiendo la experiencia de MERS, SARS para acá. ¿Hay alguna acción que esta pandemia haya despertado sobre esta parte de la interacción y los mercados y vamos a decir, el consumo y el tratamiento, digamos, con las otras especies que usted conozca? Lo que estamos viendo es que nos estamos causando nuestros propios problemas. Esa misma codicia, esa misma destrucción de los ecosistemas. Vimos el SARS, el MERS, fueron todos invasiones de ecosistemas. No hablo de la historia del SARS, pero viene de unos animalitos que producen uno de los cafés más caros del mundo, que consumen el café y luego lo defecan y utilizan esos granitos de café para hacer uno de los mejores cafés del mundo. Realmente no es mejor que el colombiano, pero es 100 veces más caro. Y estamos invadiendo a los animales, a esos ecosistemas, estamos destruyendo permanentemente el planeta y estamos realmente provocando que este tipo de virus que antes no estaban en contacto con la especie humana, que estaban allí en la jungla o que estaban en otros sistemas o en otros medios, empiecen a entrar en contacto con nosotros. Y eso es culpa de nosotros, no es culpa de ellos. Entonces yo creo que es muy importante nuevamente hablar de lo que es la verdadera crisis que está viviendo la humanidad, que no es la pandemia, sino es la salud del planeta, que seguimos ignorando porque tenemos un problema ahora mismo con una inmediatez absoluta, que es la pandemia de COVID-19, tenemos que resolverla, pero el verdadero problema es la salud del planeta. Y si seguimos como estamos, vamos a seguir teniendo pandemias. Vamos a seguir teniendo pandemias cada 3, cada 4 años, o tal vez más frecuentemente, porque seguimos metiéndonos donde no nos deberíamos meter.
No te oigo. Gracias, perdón, no, que estaba ya un poco cerrando en el sentido de que creo haber cubierto los ángulos que la mayoría de colegas, de personas en el auditorio han tenido a bien traer. Déjeme decirle, doctor, que más de la mitad de los comentarios no son preguntas, sino elogios a la presentación y agradecimientos por los mensajes y por la claridad. Entonces, pues yo no puedo hacer más que agradecer a nombre de todos y esperar que podamos tener un nuevo encuentro en algún momento para volver a revisar cómo estaban las cosas allá cuando nos hablamos, cuando nos vimos, cuando lo escuchamos en enero del 2021, cómo se veían las cosas pues en el futuro. Entonces, no, pues mil gracias. Yo veo el reloj, yo creo que todos lo vemos, el reloj del doctor Franco atrás, está indicando las 9:10 y estoy seguro que no es de la mañana. Entonces, yo le agradezco mucho y un saludo muy especial, muy hipocrático. Yo creo que lo que usted hizo hoy fue muy hipocrático. Entonces, muy agradecidos por su presentación el día de hoy. Mil gracias. Muchas gracias a ustedes. Una pena que no pueda responder los saludos a las preguntas de todos, pero no las puedo ver. Gracias por acompañarnos y que tengan un feliz fin de semana y no se desaten demasiado, que estamos en época de pandemia. ¿Cómo es la fórmula? Entonces, CCCPI, que no es con Colombia casi sí. Perdemos, sino... Sí, era chanclas, café, pijama o pantaloneta, dependiendo del clima. Y ajá. Internet. Y el café, claro, el café es esencial. Internet. Y el internet, con internet tuve tantos problemas, se me caía el internet todo el tiempo, cambié yo no sé cuántas veces el router. Esas fueron las cosas que más me causaron, pues, que cobraron la mayor importancia durante esos momentos del confinamiento. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego y que estén muy bien.